dejar a Pelucón. Ah, extraño a Pelucón. Bueno, voy a ir al correo, que no cierra, me voy ya y listo. ¡Cris! 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 ¿A dónde vas? Te estoy llamando. ¿Qué tal? Bien. Hace mucho que no te veo. Sí, ¿qué se había hecho? Pues yo siempre trabajando, ya sabes, haciendo videos para la iglesia, animando a los niños. Ay, ¿Y qué es eso? Es una carta dirigida a Pelucón. Yo se la escribí. ¡Wow! Y has puesto hasta dibujitos y Sí. todo. ¿Le gustan los muñequitos? ¡Uy, Gris! ¡Qué bonita carta! ¿Cómo Gracias. así? ¿Por qué? ¿A dónde se fue Pelucón? Pues que se fue para España a visitar a sus familiares. Sí. Y por eso le has escrito la Sí, carta. porque yo le extraño mucho, porque ya no lo he visto, pero aquí le cuento todo lo que está pasando en la iglesia, en la vecindad, todo. ¡Wow! Gris, y veo que has escrito mucho. ¿Y te concentraste? Sí, Sí, y le extrañas, me le imagino. extraño jugar con él. ¿Y ahora dónde te vas? ¿A dónde Al correo, Al vamos, correo, vete. vamos, Sí, vámonos. Sí, te acompaño. Ay, cómo extraño a mis amigos, extraño la iglesia, cómo quisiera saber de ellos y aquí no tengo ni internet. Ay, Dios. Ay, ¿quién es? ¿Quién es? Yo escuché que tocaron. ¿Será que sí? Nah. Yo creo que ya como no estoy haciendo nada, ya hasta estoy escuchando cosas. ¡Ah! ¡Bien, tocaron! ¿Quién es? No. ¿Quién es? ¡Ah! ¡El correo! ¿Pero y por qué el correo? Nunca había venido. Hola, Pelucón, te traje una carta. ¿Para mí? Sí, es para ti. ¿De verdad? Sí, ¡Guau! ¡Gracias! de nada. ¡Una carta! ¿Y quién será? ¡Es de Gris! ¡Me envió una carta! ¡Guau! ¡Qué bonita carta! Dice, ¡guau! Me cuenta todo lo que ha estado pasando en la iglesia y cómo han estado ellos. Yo también los extraño. ¡Guau! ¡Qué bonita carta! ¡Qué bueno que se acordaron de mí! Yo les voy a responder. Ya, me voy a poner a escribir. Así que, bueno, les escribiré. ¡Qué bonita carta! Bueno, entonces iré a escribir. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que estén súper bien. Y ahora vamos a hablarle del Nuevo Testamento. Seguimos con el Nuevo Testamento, claro, porque hay muchos libros que aprender. Y hoy vamos a hablar de las epístolas paulinas. ¿Sí sabrán lo que significa epístola? ¿Y cuántos libros de las epístolas paulinas habrá? A ver quién sabe. Pues miren, cuando uno lee su Biblia, al comienzo de la Biblia ahí están los libros de las cartas paulinas. Yo les voy a comentar hoy que las epístolas significan cartas. Eran cartas que Pablo enviaba a sus discípulos para poderles enseñar lo que estaba pasando en diferentes partes donde Pablo estaba. Entonces, epístolas es una carta que escribía Pablo. ¿Está bien? Y normalmente sabemos que son 13 libros, 13 cartas, 13 epístolas que Pablo escribió. Vamos a aprender 6 epístolas paulinas. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que también se llaman cartas? Entonces, el primero es Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses.
vamos a aprender cada uno de estos libros, qué era lo que Pablo hablaba a través de ellos, dirigido por Dios, qué era lo que quería Pablo hacer ver a los creyentes, a los cristianos de aquel tiempo. Con eso y mucho más, volvemos. Nuevo Testamento. Los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los primeros. A estos vamos a llamar los evangelios. Evangelio es la nueva noticia y de las buenas la mejor. Para que vivas una vida llena de alegría y color. Para que vivas una vida con Jesús, mi Salvador. Desde que Jesús con el Padre regresó, muchas cosas han pasado, más señales, más milagros y de esas primeras cosas hechos nos dan sus relatos. Tu palabra hoy, escuchar, y con worship nos unimos hoy, juntos a Saulo era muy malo, tuvo un encuentro con Jesús. Saulo, llamado Pablo, cambió su actitud. Vivió muchas experiencias, luego viajes y aventuras. Muchos no lo comprendían, lo que hacían no locura. Compartió sabiduría, predicando y redactando. Así que démosle un vistazo a las epístolas de Pablo. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo. Y a continuación vienen Tito y Filemón. Aprendiendo de tu palabra hoy, escuchar y hablar, y con worship nos unimos hoy, juntos a Este grupo de cartas es para ti, para mí, personas que aman a Dios. Y comenzamos por Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y con Judas está completo. aprendiendo de tu palabra hoy, escuchar y hablar, y con worship nos unimos hoy, juntos a Todavía falta uno que narra un tiempo difícil, pero con final hermoso. Si tu fe supera crisis, la historia trae alegría, pues da inicio un nuevo día para estar con tu papá y ser feliz la eternidad. Apocalipsis, y llegamos al final. aprendiendo de tu palabra hoy, escuchar y hablar, y
hablaremos del libro de los Romanos. El libro de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Contiene 16 capítulos que nos muestra cómo podemos vivir en la vida y en la iglesia, porque es uno de los libros de la vida doctrinal que nos enseña el amor de Jesús, cómo tenemos que vivir paso a paso conforme a la voluntad de Dios. Ahí nos enseña Pablo cómo podemos ser salvos solo por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, pues hoy vamos a aprender la carta de Corintios, la primera, porque también hay la segunda. Bueno, en la Primera de Corintios podemos encontrar que hay 16 capítulos, que las escribió Pablo. Sí, muy bien. Y en ella podemos encontrar que en esos tiempos la iglesia era muy conflictiva. ¿Pero por qué era conflictiva? ¿Qué estaría pasando? Pues miren, lo que pasa es que en esos tiempos la iglesia era conflictiva. ¿Por qué? Porque estaban llegando falsos profetas, habían falsas enseñanzas, cosa que Pablo siempre tenía que estar. Estaba en Efesos y tenía que estar viajando o mandando cartas a Corintio para poder ver cómo ayudar a Corintios. Y entonces, cada momento que Pablo escribía cartas, siempre les escribía diciendo que tienen que madurar, que ya tienen que aprender, como así muchas veces Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, ¿cierto? Que tenemos nosotros que ser en medio de nuestras dificultades más que vencedores. Y así sucesivamente Pablo también hablaba a Corintios que tenían que repetirse, que tenían que recordarse quién fue en la cruz del Calvario y a quién nosotros estamos sirviendo. Entonces Pablo en sí enfatiza mucho de cómo creyentes nosotros tenemos que ver de dónde Jesús nos sacó y qué estamos haciendo. Acuérdense, la salvación, la justificación, que a través de Jesús nosotros tenemos la reconciliación. Todo eso enfatizaba Pablo. Chicos, vamos a seguir aprendiendo más, porque también hay Segunda de Corintios. ¿Qué nos dirá Segunda de Corintios? ¿Qué aprenderemos también de Segunda de Corintios? Pues seguimos, ¿ok? Sigan atentos. Segunda de Corintios. Veremos qué nos dice esta carta que nos escribe Pablo. Pues dice de que Pablo en esta carta que escribió se siente muy triste. Está hasta con lágrimas en su corazón porque le contaron, imagínense, le contaron que la iglesia de Corinto se había vuelto en pecado, se había vuelto muy malos pasos. Y todo eso le afectó mucho porque él y se fue para la iglesia de Corintios a ver qué pasaba. Se dio cuenta de que falsos profetas habían engañado a esa iglesia para llevarla a pecado. ¿Qué no pasó solo eso? También uno de los hermanos le gritó, lo insultó y le dijo tantas cosas y nadie le defendió. Él tristemente se regresó a Efesios. ¿Y qué pasó en Efesios? Resulta que en Efesios él siguió muy triste, pero ya no podía hablarles de él, pero a través de sus cartas él empezó a escribir y pues ahí les hablaba del amor de Dios siempre y él también, como les amaba mucho, no dejaba de escribirles siempre con su corazón. Y no se olviden, chicos, que el amor todo lo puede. Seguimos aprendiendo de esto mucho más. Hola, otra vez yo estoy aquí. Pues miren, hoy vamos a aprender sobre las cartas de Gálatas. Pues miren, ¿quién más lo escribió? Pues el misionero Pablo. Pablo fue quien estuvo viajando por la ciudad de Gálatas y estuvo ahí hablando de lo que es la fe. Escribía cartas porque fue el misionero Pablo quien ayudó a los Gálatas a poder entender que nosotros no es por obras, es por fe. Estaban los judíos y los no judíos, que son llamados los gentiles. Y como en aquel tiempo
los judíos estaban en Gálatas y ellos decían, para que los gentiles sean cristianos, pues tienen que seguir la ley judía, las reglas judías. Entonces ahí es donde llega Pablo y le dicen, esperen, no podemos hacer eso porque Dios nos hizo libres. Entonces estaba el tema en ese tiempo en Gálatas, era la libertad en Jesús o el legalismo, o lo que los judíos estaban queriendo poner, sus leyes, ellos. Entonces Pablo dio a entender que nosotros, los gentiles, todos nosotros, en general, somos libres por Jesús. Esa es la base de la carta de Gálatas. Preciosos, seguimos en contacto, seguimos aprendiendo más de lo que Dios tiene a través de su palabra. Siempre atentos y escuchando, ¿vale? Pues muchos besitos, nos vemos con otras cartas más. Efesios. Efesios es una de las cartas que Pablo escribió estando en la prisión en Roma. Pero aún él estando ahí, él no pudo callar lo que él tenía que decir para poder enseñar acerca del amor de Cristo. Pablo le escribe en este caso a la iglesia de Éfeso, por eso se llama la carta Efesios. La carta la escribió entre el año 60 y 62 después de Cristo. En esta carta, pues él nos enseña cómo ahora nosotros debíamos de comportarnos, cómo deberíamos de comportarnos siendo cristianos. Y nos enseña hay una historia por ahí que yo sé que ustedes se la conocen. ¿Se acuerdan aquella historia de una armadura, de un yelmo, de una espada y de un cinturón? ¿Sí se acuerdan de esa historia? Pues esa historia la encontramos en este libro. Pero también nos enseña cómo nosotros debemos de comportarnos con nuestros padres, de poder honrarlos, de poder amarlos, de poder respetarlos, para que nuestra vida sea larga sobre esta tierra. Y así como respetar a nuestros padres terrenales, también respetar a nuestro Padre que es Dios. Y estas historias las podemos encontrar en este libro muy hermoso, en esta carta que es muy hermosa, escrita por Pablo. Seguimos aprendiendo y volvemos. Filipenses. Filipenses fue otra carta escrita por Pablo y esta la escribió a la iglesia de Filipos. Sí, así se llamaba el lugar. ¿Saben qué es lo bonito de este lugar? Que fue el lugar donde Pablo fundó la primer iglesia. Y por eso cuando él escribe esta carta, es una carta que es muy personal, con mucho amor hacia esta iglesia. Porque había sido la primera iglesia que él había fundado. Y esta iglesia estaba en un lugar donde era muy estratégico. ¿Por qué? Porque estaba en la puerta de Europa. Sí, en la puerta de estos países donde nosotros estamos. Estaba en esa puerta ya para que el paso a todas estas personas, todas las personas que querían ir hacia Italia, hacia Roma, hacia todos estos lugares, entonces podían pasar cerca de esta iglesia. Era una iglesia muy importante. ¿Y qué nos habla Pablo en este libro? Nos describe a Jesús como la fuente de gozo y fuerza. ¡Wow! Sí, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en este libro hay un versículo muy conocido, Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, eso dice, porque Pablo le habla a la iglesia animándolos, diciéndoles que todo lo podrán hacer, que a pesar de los problemas, a pesar de las cosas, siempre recordando que Dios está con nosotros, entonces todo lo podían hacer, y lo mismo nos dice a nosotros. Así que en este libro miramos cómo Pablo le dice a la gente que Dios es la meta, y recordar que todo nuestro esfuerzo no es en vano, pero también nos recuerda que Dios es humilde y por eso nosotros también debemos de ser como Dios. Así que esto podemos aprender y hay muchas más historias que podemos leer en este libro. ¡Hasta luego! Otra vez yo. Pues bueno.
Ahora ya conociendo las 6 cartas que hemos presentado, todavía nos faltan 7 cartas más y vamos a seguir aprendiendo más, vamos a seguir conociendo más de su palabra, siempre atentos a saber de lo que Dios quiere para nosotros. Si vieron lo que Gris hizo, Gris que estuvo pensando cuando estuvo escribiendo una carta al Pelucón, ¿sí lo vieron? Pues imagínense, en aquel tiempo Pablo tenía que escribir muchas cartas a diferentes ciudades, a diferentes pueblos. Entonces él solo se pasaba, escribe y escribe, pero siempre guiado por Dios, siempre guiado por lo que Dios tenía preparado para cada iglesia, para cada ciudad. Entonces Dios hasta el pan de hoy nos tiene escribiéndonos cartas, pero claro, en este tiempo ya no son cartas en las cuales podemos tocar el papel, sino las cartas las tenemos en la Biblia, chicos. Aprovechen su Biblia, aprovechen de la palabra de Dios, léanla, medítenla. Siempre es bueno un poquito decirle a papá, decirle a mamá, vamos a leer la Biblia. Vamos, cuéntame una historia. ¿Qué pasó con la historia de Jesús? ¿Qué más sigue después de Gálatas? Investiguen después, ¿qué más sigue después de Corintios? ¿Qué más sigue después de Efesios, de Romanos y de tantas cartas más que hay? Que son 13 que escribió Pablo. Entonces yo les animo, preciosos, a seguir siempre viendo los videos, a estar atentos a lo que Dios tiene preparado para ti en estos tiempos, y a los papás también. Papás, gracias por su apoyo, gracias por estar siempre en sintonía con este canal en Facebook, en YouTube. Les agradecemos mucho porque a través de ellos sus hijos pueden aprender, porque a través de lo que Dios pone en nuestro corazón como equipo, pues sabemos que sus hijos les está impactando. Una semillita en su corazón para nosotros es una alegría. Y más que todo para Dios, de saber que Dios nos está utilizando para poder ayudar a cada uno de ustedes. Gracias, papás, de todo nuestro corazón. Gracias por todo y gracias a todos los que nos están viendo ahora en este momento. Muchísimas gracias. Ahora vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias a Dios. Amén. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu fidelidad. Gracias por ese amor tan puro que nos tienes. Gracias, Señor, porque a través de Pablo, Señor, podemos encontrar, Señor, cómo llevar nuestras vidas, Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, Señor? Amar a nuestro prójimo, escuchar de tu voz, Señor, cuando tú dices no, Padre. Tantas cosas que nos enseñas a través de tus libros, de tu palabra, Señor, de tu Biblia, Señor. Te agradecemos, Padre eterno. También bendice a cada niño que nos está viendo ahora, Señor, a cada papá que está atento también. Fortalécelo, Señor. No sabemos cada hogar lo que estén viviendo, pero tú sí sabes, Señor, porque tú eres un Dios fiel, Señor. Tú conoces la necesidad de cada hogar, Señor. Entra, Señor, en sus vidas y ayúdalos, Señor, Padre, a que ellos puedan seguir ese camino de la fe, de la justicia, del amor tuyo, Padre. Gracias te doy por todo lo que tú haces y todo lo que tú vas a hacer en todo este tiempo, Señor, Padre. Porque no hay pandemia, Señor, no hay virus que nos detenga, Señor, a servirte a ti, papá. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. ¿Escucharon, chicos? Que no hay nada que nos detenga, porque somos más que vencedores y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Son palabras del Señor. Muchos ánimos y a seguir sirviendo al Señor. Chao, chicos. Besitos. Y cuidas mi corazón conmigo.